Cómo los vikingos dominaron el mar más letal de la Tierra. El Mar del Norte no era un camino, era un enemigo. Sus aguas, a 2 grados bajo cero, podían matar a un hombre en menos de 5 minutos. Y, aún así, los vikingos lo cruzaban una y otra vez, sin brújulas, sin acero, y casi sin morir. No fue suerte, fue dominio. Dominaron el mar más letal de la Tierra con ciencia, instinto y fe. Usaban pieles impermeables curtidas con grasa animal, dracars capaces de flotar incluso cuando estaban llenos de agua, y amuletos tallados con runas para calmar al océano. Los arqueólogos han encontrado restos de embarcaciones con sistemas de drenaje y estructura tan avanzada que no volverían a verse hasta siglos después. En los próximos minutos vas a descubrir cómo una civilización sin motores ni mapas consiguió conquistar el mar imposible, qué secretos técnicos escondían sus barcos y por qué nadie volvió a navegar igual después de ellos. Capítulo 1. El mar que mataba en silencio. En el siglo IX, los fiordos noruegos eran portales hacia lo desconocido. Detrás de sus paredes de piedra y nieve se extendía un océano que los cronistas llamaban el devorador de hombres. El Mar del Norte podía parecer tranquilo al amanecer, pero bastaban unos minutos para que el viento del Ártico lo convirtiera en una trampa mortal. La temperatura del agua rondaba los 2 grados bajo cero. Una caída accidental significaba la muerte por hipotermia en menos de 5 minutos, según experimentos modernos del Instituto Polar Noruego. Los vikingos lo sabían. Antes de zarpar, revisaban cada junta de sus knar, los barcos de carga usados en travesías largas, con una mezcla de brea y grasa de foca. Ese sellado artesanal, hallado en restos de embarcaciones en Skuldelev, Dinamarca, impedía que el casco se abriera bajo la presión del oleaje. Pero aún con ese ingenio, cada viaje era una negociación con la muerte. Para ellos, el mar no era solo un elemento natural, era un ser con voluntad. Las sagas mencionan a Ægir, el gigante del océano, que exigía respeto y ofrendas. Algunos marinos arrojaban al agua trozos de pan o anillos de cobre antes de partir. Era un acto de fe, pero también de estrategia. Si el mar los respetaba, tal vez podrían regresar. El miedo existía, aunque nadie lo mostraba. En un barco con 20 hombres, el silencio era absoluto, cuando el viento cambiaba. Las olas golpeaban con fuerza suficiente para partir los remos. Un solo error de coordinación, una cuerda suelta, y el mar reclamaba su tributo. Las sagas islandesas hablan de barcos perdidos sin dejar espuma, expresión que hoy entendemos como hundimientos instantáneos. El arqueólogo marítimo Ole Krumlin Pedersen escribió: «El mar fue el mayor enemigo y maestro de los vikingos. Aprendieron de él lo que ninguna escuela podría enseñar, y tenía razón. Cada viaje era una lección de supervivencia. No conquistaron el mar, lo observaron, lo copiaron y aprendieron a moverse con él». Las investigaciones en Roskilde muestran que los cascos vikingos estaban construidos con tablones flexibles que se movían con las olas, no contra ellas. Este detalle reducía las fracturas por presión y aumentaba la estabilidad. Era ingeniería empírica, nacida del miedo y la observación. Pero incluso con toda su técnica, la muerte seguía esperando bajo la espuma. Un golpe de mar podía lanzar a un hombre por la borda sin que nadie lo notara. No existían chalecos, ni cuerdas de seguridad, ni refugio. Solo pieles mojadas, frío extremo y la promesa incierta de la costa. En la oscuridad, el mar rugía como un animal antiguo. Los hombres cerraban los ojos y repetían una palabra: Heim, hogar. La pronunciaban como si pudiera flotar. Era su manera de recordar por qué se atrevían a enfrentarlo, si sabían que una caída significaba la muerte. ¿Cómo lograron los vikingos crear un método para flotar cuando el mar los devoraba? Quédate, porque ahora descubrirás cómo una prenda de piel tratada con grasa animal se convirtió en su escudo contra el frío absoluto, y un paso más hacia el dominio del mar. Capítulo 2. El secreto de las pieles impermeables. En el norte de Noruega, los restos de una aldea llamada Borg guardan un hallazgo sorprendente: fragmentos de piel de foca tratada con grasa animal, encontrados junto a herramientas de curtido del siglo X. Aquellas pieles no eran simples prendas, eran la frontera entre la vida y la muerte.
El mar helado no solo mataba por ahogamiento, sino por frío. Un cuerpo mojado, incluso fuera del agua, podía caer en hipotermia en menos de 15 minutos. Por eso, los vikingos desarrollaron un método que la arqueología apenas empieza a entender. Calentaban grasa de ballena o de foca hasta convertirla en un líquido espeso. Luego sumergían las pieles durante horas, dejándolas absorber la mezcla hasta volverse impermeables. Cuando secaban, brillaban como si fueran metálicas. Los textos islandeses las llaman sjokledi, ropa de mar. Esa técnica, confirmada en análisis de residuos orgánicos del Museo de Tromsø, transformó sus travesías. Un navegante cubierto con estas pieles podía resistir bajo la lluvia gélida durante horas, mientras otros pueblos del norte apenas sobrevivían unos minutos. En un mundo sin tejidos sintéticos, los vikingos habían creado su propio escudo biológico. Pero las pieles no solo cumplían una función práctica. En las sagas se mencionan rituales previos al curtido. Antes de aplicar la grasa, se trazaban runas sobre la superficie interior del cuero. Eran símbolos de protección, de vínculo con los dioses del mar. Los hombres creían que esas marcas impedían que el agua los reclamara. Para ellos, impermeabilizar la piel era tanto un acto de ingeniería como de fe. Los experimentos modernos del investigador Torben Malm en el Centro de Arqueología Experimental de Ribe han demostrado que una capa de piel tratada con grasa animal puede repeler hasta el 90% del agua, incluso bajo presión, y cuando se combina con lana interior, retiene el calor corporal durante más de 40 minutos en agua a 4 grados. Esa combinación, lana y grasa, era la clave del milagro. Imagina una noche en alta mar. El viento corta como cuchilla. Las velas se tensan y la lluvia parece querer arrancarte la piel. En la oscuridad, los hombres aprietan las costuras de sus capas y sienten cómo el agua resbala sin penetrar. No sabían que estaban usando el mismo principio físico que siglos después emplearían los trajes de buceo modernos. Lo llamaban piel viva, pero aún con esa protección, nada garantizaba la supervivencia. Cuando el mar los volteaba, las pieles podían salvar unos minutos o condenarlos si el peso del agua atrapada impedía volver a flotar. Algunos cortaban las mangas antes de cada viaje. Otros cosían puntos débiles para poder romper la prenda si caían al agua. Era una elección constante entre calor y ligereza, entre vivir y hundirse más despacio. Así aprendieron que el cuerpo podía resistir más de lo que creían, siempre que supieran respirar con el miedo. Pero ¿qué hacían cuando las olas destrozaban el barco y el mar los tragaba por completo? Los restos encontrados en Islandia revelan un truco que ningún otro pueblo europeo dominaba. Capítulo 3. El truco para flotar en un mar de hielo. Caer al mar era el peor destino imaginable. En las sagas de los groenlandeses se menciona cómo un guerrero cayó al agua durante una tormenta y, para sorpresa de todos, flotó lo suficiente para ser rescatado. No había magia, sino un truco, un conocimiento transmitido en silencio, generación tras generación. En 2018, arqueólogos del Museo Nacional de Islandia descubrieron restos de troncos ahuecados y fragmentos de madera ligera, atados con tendones de animal. No formaban parte de los barcos. Eran objetos individuales, rudimentarios, pero con un propósito claro: mantenerse a flote. Algunos tenían restos de cuerda en los extremos, como si hubiesen sido amarrados al cuerpo. Los estudios de datación los sitúan entre los siglos IX y X, justo cuando los vikingos se aventuraban por las rutas más peligrosas del Atlántico. No construyeron salvavidas, pero los improvisaron. En pruebas modernas, los investigadores ataron cilindros de abedul hueco al pecho y la espalda de un voluntario. El resultado fue sorprendente. El cuerpo flotó estable durante varios minutos, incluso con ropa empapada. Era una solución simple, práctica y efectiva, un truco que multiplicaba las posibilidades de sobrevivir al mar letal. Pero los vikingos no lo veían como supervivencia. Lo llamaban burlar al mar. Creían que si el cuerpo se hundía, el alma quedaba atrapada en las profundidades. Flotar significaba que el espíritu aún podía regresar a casa. Esa creencia los empujó a perfeccionar técnicas físicas, respiratorias y rituales. Los marineros más experimentados enseñaban a usar los propios objetos del barco como flotadores: escudos,
tapas de barril, remos. En Ribe, Dinamarca, se halló un fragmento de remo modificado con perforaciones que sugieren que podía amarrarse al cuerpo. Era madera de fresno, ligera y resistente. Ese pequeño detalle pudo salvar incontables vidas. Pero el verdadero truco no estaba solo en la madera, estaba en la respiración. Manuscritos tardíos mencionan la práctica del Seider Andi, el aliento del destino, una técnica para conservar el aire y moverse con las olas, no contra ellas. Investigadores modernos han encontrado paralelos con las prácticas de control respiratorio inuit del Ártico. Los vikingos observaban, copiaban y aprendían. Y aquí surge la promesa más misteriosa. En un fiordo islandés, arqueólogos descubrieron algo bajo la proa de un barco hundido. Un objeto que, según las fuentes, los protegía de naufragios. Nadie entendió su función durante décadas, hasta ahora. En los próximos capítulos descubriremos qué era ese artefacto, cómo podía alterar la manera en que los vikingos leían el mar, y por qué algunos expertos creen que anticipó el principio de la brújula. Y al final de este documental, revelaremos una pieza hallada en 2024 que podría demostrar que los vikingos no solo sobrevivían al mar, lo dominaban. ¿Qué guardaban bajo la proa que los mantenía a salvo incluso en las peores tormentas? El hallazgo que viene puede cambiar lo que creíamos saber sobre su relación con el océano. Capítulo 4. El talismán bajo la proa. Durante años, los arqueólogos creyeron que los adornos metálicos hallados en las proas vikingas eran simples piezas decorativas. Pero un descubrimiento en el fiordo de Eyjafjörður, al norte de Islandia, cambió todo. En 2022, un equipo del Instituto de Investigación Nórdica encontró un fragmento de hierro grabado con runas apenas visibles. No era un adorno, era un talismán náutico. El análisis con espectrometría reveló restos de imanes naturales de magnetita incrustados en su superficie. Aquello no era casualidad. Los vikingos habían fijado imanes bajo la proa de sus barcos, creyendo que atraían la calma del mar. Las sagas lo mencionan de forma velada. Quien navegue con hierro bendecido no será tragado por Aegir. Pero, ¿era solo superstición? El arqueólogo danés René Christensen demostró algo inquietante. Esos imanes, colocados bajo la línea de flotación, podían alterar ligeramente la orientación del barco en corrientes magnéticas del Atlántico Norte. Sin saberlo, los vikingos habían creado una especie de brújula pasiva, siglos antes de la China. No medían el norte, pero el barco se estabilizaba. En grabaciones submarinas recientes se hallaron 3 piezas similares en barcos hundidos cerca de la costa de Hitra. Todas estaban en el mismo punto, bajo la proa. Todas contenían magnetita y todas estaban envueltas en cuero, con símbolos de protección. Para ellos, ese objeto era sagrado. Para la ciencia moderna, era física aplicada sin teoría. En la religión nórdica, la proa representaba la cabeza del dragón, el punto que enfrentaba el caos. Colocar el talismán allí era una ofrenda al equilibrio. Las mujeres, que a menudo preparaban las embarcaciones antes de zarpar, eran quienes cosían el cuero y recitaban fórmulas de protección. Algunas de esas plegarias sobrevivieron en textos islandeses del siglo XIII, mencionando el hierro que calma las olas. Imagina la escena. La tripulación lista, el viento helado cruzando los fiordos, el silencio absoluto antes de partir. Uno de los ancianos se acerca a la proa, toca el hierro envuelto en cuero y murmura unas palabras. Los hombres no entienden del todo, pero saben que ese gesto puede decidir su destino. Durante siglos, nadie comprendió por qué los barcos vikingos resistían mejor las corrientes del Atlántico que los de otros pueblos europeos. Hoy, los análisis sugieren que esos pequeños imanes pudieron influir en la estabilidad direccional, reduciendo el giro involuntario en aguas turbulentas. Ciencia y fe entrelazadas. Un talismán que funcionaba sin que nadie supiera por qué. Lo que aún intriga a los investigadores es cómo lograron obtener magnetita pura. En una cueva de Lofoten se hallaron restos de hornos primitivos y escorias con trazas de ese mineral. Tal vez la extraían ellos mismos. Tal vez sabían más de lo que la historia les atribuye. Pero este hallazgo
solo abre la puerta a una revelación aún mayor. Un objeto encontrado en Groenlandia que parece combinar este principio con algo mucho más avanzado. Algo que no debería existir en el siglo X y que explicaría cómo lograron cruzar mares sin perderse jamás. ¿Qué artefacto encontraron los arqueólogos en Groenlandia que podría cambiar por completo lo que sabemos sobre la navegación vikinga? La respuesta podría ser el mayor hallazgo marítimo del norte. Capítulo 5. El disco solar de Groenlandia. En 1948, un campesino que cavaba cerca del antiguo asentamiento vikingo de Unartok, en el sur de Groenlandia, encontró un fragmento circular de madera tallada. Medía apenas 7 centímetros y tenía una ranura central, marcas radiales y una superficie ennegrecida por el tiempo. Nadie imaginaba que aquel trozo de madera cambiaría la historia de la navegación nórdica. Décadas después, sería conocido como el disco solar de Unartok. Durante años se creyó que era una pieza decorativa, quizás parte de un instrumento religioso. Pero en 1996, el investigador danés Søren Tirslund demostró que sus marcas coincidían con mediciones de la posición del Sol durante el solsticio. El disco, sostenido sobre el barco, podía proyectar una sombra precisa. Así, incluso sin brújula, los vikingos podían orientarse siguiendo la dirección solar, incluso cuando el sol se ocultaba tras la niebla del Ártico. El principio era tan simple como brillante. Al atardecer, los navegantes alineaban la sombra con una marca específica en el disco. Esa sombra indicaba el oeste. Con una corrección mínima, sabían hacia dónde dirigir la proa. Y si las nubes lo cubrían todo, usaban cristales de calcita, los llamados piedras solares, para detectar la polarización de la luz. En conjunto, disco y cristal formaban un sistema de navegación óptico que la ciencia moderna no logró replicar hasta el siglo XX. El hallazgo fue confirmado por experimentos del Instituto de Óptica de Budapest. En 2011, un navegante con un disco solar y una piedra de calcita podía mantener el rumbo correcto con un error menor al 4%, incluso bajo niebla densa. En otras palabras, los vikingos sabían orientarse sin ver el sol. Lo más sorprendente es que el disco de Unartok no estaba solo. En 2024, un equipo del Museo Nacional de Groenlandia anunció un hallazgo similar a 200 kilómetros al norte. Otro disco, fragmentado, pero con incrustaciones metálicas que no pertenecen a esa época. Se cree que podrían haber añadido limaduras de magnetita, conectando este instrumento con los talismanes de proa mencionados en el capítulo anterior. Esta combinación, luz solar, magnetismo y geometría, sugiere que los vikingos entendían la naturaleza del mundo físico con una intuición casi científica. Navegaban por mares desconocidos confiando en un trozo de madera, una piedra y su memoria. Ningún otro pueblo europeo del siglo X podía hacerlo. Imagina la escena: el barco en mitad del Atlántico, la niebla cerrada, el silencio. Uno de los marineros saca el disco, lo apoya sobre una tablilla, observa el borde del sol apenas visible y murmura: Austan Vindr, viento del este. El rumbo se corrige. Siguen adelante, sin miedo, pero los restos hallados junto al disco de Groenlandia escondían algo más: una pequeña bolsa de cuero, sellada con resina. Dentro, los arqueólogos encontraron fibras de lino, restos de grasa animal y trazas de algo que nadie esperaba hallar en un barco vikingo. Un material que, según los análisis preliminares, no pertenece a Escandinavia. Si se confirma su origen, podría demostrar que los vikingos llegaron mucho más lejos de lo que las crónicas admiten. Algunos investigadores creen que este hallazgo podría conectar sus rutas con el continente americano medio siglo antes de Leif Erikson. Y eso, si se comprueba, reescribiría la historia entera. ¿Qué contenía esa bolsa sellada hallada junto al disco solar? ¿Los análisis están revelando una pista imposible? Algo que los vikingos no deberían haber tenido en el siglo X. No te vayas, porque lo que viene a continuación no es solo un descubrimiento arqueológico. Es la prueba de que los vikingos no solo llegaron a América, regresaron, y uno de ellos fue devuelto por el mar 1000 años después. Capítulo 6. La bolsa del horizonte.
Cuando los arqueólogos abrieron la pequeña bolsa hallada junto al disco solar de Groenlandia, no esperaban encontrar nada más que restos orgánicos, pero el análisis cambió todo. En su interior había fibras vegetales trenzadas, impregnadas de grasa animal, y un pequeño fragmento mineral de color rojizo. A simple vista, parecía arcilla. Sin embargo, al examinarlo con microscopio electrónico, se descubrió que contenía trazas de hematita y óxido de hierro con una composición desconocida en Groenlandia o Escandinavia. El geólogo islandés Jørgen Meltgar fue el primero en sugerirlo. Ese fragmento podría proceder del norte de Terranova, en el actual Canadá, la misma zona donde, siglos después, se confirmaría el asentamiento vikingo de Lance of Meadows. Si su hipótesis es correcta, el objeto habría viajado de América al Ártico, al menos 50 años antes de las exploraciones registradas por Leif Erikson. El hallazgo desconcertó a la comunidad científica. En la bolsa también se hallaron restos de lino europeo y trazas de resina de abeto, lo que sugiere que fue sellada deliberadamente. Los investigadores creen que pudo ser una ofrenda simbólica, un fragmento de la tierra más lejana, guardado como testimonio de un viaje imposible. En las sagas existen referencias a una tierra llamada Vitra-Manaland, la tierra de los hombres pálidos, más allá del horizonte occidental. Muchos la consideraron un mito. Hasta ahora, la presencia de hematita americana plantea una pregunta incómoda. ¿Llegaron los vikingos a América antes de 1000 después de Cristo y regresaron sin dejar registro directo? Los datos de carbono 14 sitúan el contenido de la bolsa entre los años 950 y 980. Eso significa que los marinos que usaron el disco solar podrían haber tenido contacto con otro continente antes de Leif Erikson. Pero más allá del debate arqueológico, hay un detalle humano que sobrecoge. Dentro de la bolsa, junto al fragmento rojizo, se hallaron 3 pequeñas runas grabadas en la tapa interior. Una de ellas, la runa Raido, representa el viaje, el movimiento. Otra, la Guz, simboliza el agua, el mar. Y la tercera, apenas visible, es Otala, el hogar. El mensaje parece claro. Un registro silencioso del deseo de volver, de traer un pedazo de aquel lugar desconocido a su mundo helado. Los vikingos nunca escribieron tratados de navegación, pero dejaron huellas tan precisas como una crónica. Cada hallazgo arqueológico revela un detalle de su obsesión por comprender el mar y lo que había más allá de él. No viajaban solo por conquista o comercio, navegaban porque creían que el horizonte era una frontera que debía moverse. Y lo más sorprendente es que este hallazgo de la bolsa no es el último. En 2024, una nueva expedición a la costa de Labrador halló una estructura sumergida que podría ser el vestigio más antiguo de un embarcadero vikingo en América. Los análisis aún son preliminares, pero si se confirma, significaría que los vikingos no solo llegaron, volvieron. ¿Qué pruebas están emergiendo bajo las aguas del Atlántico que podrían confirmar un regreso vikingo desde América? El próximo hallazgo podría ser el eslabón perdido entre dos mundos. Capítulo 7. El regreso del horizonte. En 2024, frente a la costa de Labrador, un equipo de arqueólogos canadienses y escandinavos detectó una serie de estructuras sumergidas bajo 3 metros de agua. A simple vista, parecían formaciones rocosas naturales, pero al analizarlas con escáner de sonar 3D, revelaron líneas demasiado rectas para ser obra del azar. Una plataforma de piedra, de unos 12 metros de largo, con una orientación exacta hacia el nordeste. Los expertos del Instituto Noruego de Arqueología Marina creen que podría tratarse de un embarcadero vikingo, construido con bloques encajados, similar a los que aún se conservan en Hedeby y Roskilde. Si esta hipótesis se confirma, no solo demostraría que los vikingos llegaron a América, sino que volvieron. El hallazgo incluye fragmentos de madera endurecida con resina y un clavo de hierro forjado al estilo escandinavo del siglo X. Los análisis de carbono 14 sitúan la datación en torno al año 970 d.C. Las pruebas son escasas, pero cada fragmento encaja con la narrativa emergente. Los vikingos cruzaron el Atlántico, exploraron las costas del Nuevo Mundo y regresaron con conocimiento, materiales y memoria. Los documentos medievales no hablan de ese viaje de retorno, pero las sagas están llenas de silencios.
Los eruditos islandeses ya advertían que no todo lo contado fue escrito, y no todo lo escrito fue contado. Tal vez este fue uno de esos secretos guardados solo por las familias que sobrevivieron. Más allá de la arqueología, hay otro indicio sorprendente. En el fiordo de Eystribugt, en Groenlandia, se descubrieron en 2019 restos de una embarcación distinta a cualquier otra hallada en la región. Su quilla estaba reforzada con una aleación metálica inusual. Los análisis demostraron que contenía hematita americana, el mismo mineral hallado en la bolsa del disco solar, mezclada con hierro escandinavo. Era una firma híbrida, imposible de explicar sin intercambio transatlántico. Esto sugiere algo más profundo. Los vikingos no solo exploraron, experimentaron, aprendieron del mar y lo tradujeron en metal, en diseño, en supervivencia. Esa mezcla de culturas tempranas pudo ser el germen de una tecnología naval perdida, una fusión de conocimientos que se desvaneció con el fin de la era vikinga. Los arqueólogos aún trabajan bajo las aguas heladas, donde las corrientes ocultan más estructuras. En los próximos capítulos descubriremos qué encontraron dentro de los restos de esa base sumergida: herramientas, huesos y un objeto sellado que, según los informes preliminares, aún conserva grabados legibles. Y si esos grabados confirman lo que los científicos sospechan, podríamos estar ante la primera inscripción vikinga escrita en suelo americano. Lo que queda por revelar en este documental va más allá de la navegación o el mito. Al final, veremos cómo estos hallazgos están obligando a los historiadores a reescribir no solo el mapa, sino el concepto mismo de frontera para los pueblos del norte. ¿Qué inscripciones ocultaba aquel objeto hallado bajo el mar? Y sobre todo, ¿qué mensaje dejaron los vikingos, creyendo que jamás sería leído por los hombres del futuro? Capítulo 8. El mensaje del fondo del mar. Las aguas heladas del Labrador guardaron el secreto durante 1000 años. Cuando los buzos del Instituto Noruego descendieron por primera vez a la estructura sumergida, el agua era tan turbia que apenas podían distinguir las formas. Bajo la luz de sus focos, emergió algo imposible: una losa rectangular, sellada en el centro del antiguo embarcadero. Sobre ella, grabados diminutos, casi borrados por el tiempo, runas. El objeto fue extraído con sumo cuidado y trasladado a un laboratorio en Bergen. Durante semanas, los especialistas en epigrafía nórdica limpiaron la superficie con microherramientas. Y entonces, letra a letra, apareció un texto legible. La inscripción decía: «Dater Heimleid». Este es el camino de regreso. Los arqueólogos no podían creerlo. Aquellas palabras parecían una guía, un mensaje grabado para los que intentaran volver a cruzar el mar. El análisis de la piedra reveló que había sido tallada con herramientas metálicas y que provenía de una cantera de granito localizada en Groenlandia. Eso significa que la piedra fue llevada desde el Viejo Mundo hasta América. No solo cruzaron el océano, dejaron su firma allí. La inscripción también incluía un símbolo circular, semejante a un sol con 6 rayos. Los expertos lo vinculan con el disco solar de Unartok, descubierto en Groenlandia. Al parecer, el mismo concepto que guiaba su navegación fue esculpido como una especie de coordenada simbólica, un mapa sin mapas. El arqueólogo canadiense Douglas H. Wilson comentó en una entrevista de 2025: «Esto es más que una inscripción, es una declaración de identidad». Los vikingos estaban diciendo: «Estuvimos aquí y sabíamos cómo volver». Pero hay algo más inquietante. Bajo la losa, los buzos encontraron una pequeña caja de madera sellada con brea. Dentro, un amuleto de hueso tallado en forma de barco. Los análisis de ADN revelaron que el hueso pertenecía a una ballena boreal, una especie que los vikingos consideraban mensajera entre el mundo de los vivos y los muertos. En las sagas se decía que, cuando una ballena aparece junto a la proa, el camino está trazado por los dioses. Ese amuleto, hallado bajo el mar, era la prueba tangible de una creencia convertida en brújula espiritual. Cada hallazgo reconstruye una imagen más compleja de estos navegantes. No eran simples saqueadores, eran observadores del mar, ingenieros intuitivos, místicos prácticos. En cada barco, el hierro y la fe viajaban juntos. Los especialistas aún analizan los restos hallados en el mismo sitio.
Se rumorea que entre los fragmentos hay trazas de metal desconocido, distinto al hierro escandinavo, que podría estar vinculado con las técnicas que usaron siglos después los exploradores nórdicos en Islandia. Si se confirma, significaría que el conocimiento de esa travesía transatlántica no se perdió, sino que se transmitió discretamente. Y lo más impresionante, está por llegar. En los próximos capítulos veremos cómo estos descubrimientos no solo explican cómo sobrevivían al mar, sino cómo, de alguna forma, el mar los transformó. Porque hay un hallazgo final, una tumba, un cuerpo preservado en hielo, que revela qué ocurría cuando el mar finalmente reclamaba a uno de los suyos. ¿Qué encontraron dentro de esa tumba congelada que obligó a los científicos a reescribir todo lo que creíamos sobre la muerte vikinga en el mar? Capítulo 9. El guerrero que no se hundió en 2023. Un equipo de investigadores del Museo Nacional de Islandia exploraba un glaciar en retroceso al norte de Vatnsfjörður cuando encontraron algo que heló la sangre de todos. A menos de 1 metro bajo el hielo, apareció un cuerpo casi intacto, conservado por 1000 años de frío y silencio. Vestía pieles tratadas con grasa animal y un cinturón de cuero adornado con runas apenas visibles. Pero lo más extraño era su posición. El cuerpo estaba erguido, con los brazos cruzados sobre el pecho, como si aún flotara. El análisis de carbono 14 lo fechó en el año 960 después de Cristo. A su lado había restos de una embarcación ligera, una capa impermeable y un objeto pequeño de madera, redondeado, del tamaño de una mano. Cuando los arqueólogos lo limpiaron, descubrieron que era un fragmento del disco solar, el mismo tipo hallado en Groenlandia. Aquel hombre había muerto en el mar y, de algún modo, había sido devuelto por él. Los forenses determinaron que su cuerpo mostraba signos de hipotermia extrema, pero no de ahogamiento. No se hundió, flotó. Los restos de grasa animal en su ropa y la posición de sus brazos indican que el aire atrapado en la capa impermeable actuó como una cámara de flotación. Sin saberlo, aquel guerrero encarnaba la última prueba del ingenio vikingo. Habían aprendido a morir flotando. Entre sus pertenencias había un amuleto de hueso similar al encontrado bajo el mar en Labrador. En su reverso, grabadas con precisión, 3 runas: Raido, Laguz y Otala, las mismas de la bolsa hallada junto al disco solar. Viaje, agua, hogar, 3 símbolos que cruzaron océanos y siglos, conectando todas las piezas del rompecabezas. Los investigadores lo apodaron el guerrero que no se hundió. Según las pruebas isotópicas, procedía del oeste de Noruega, de una familia de navegantes. Las leyendas orales recogidas en los fiordos de Norland aún hablan de un hombre devuelto por el mar con el sol en el pecho. Nadie creía que fuera real. Hasta ahora. Este hallazgo cambió la percepción de toda una era. Por primera vez, la ciencia podía demostrar que las técnicas vikingas para resistir el frío, pieles impermeables, grasa aislante y control respiratorio, funcionaban. No eran supersticiones, eran conocimiento empírico transmitido bajo forma de mito. Y mientras su cuerpo descansaba, el fragmento del disco solar seguía allí, incrustado en su pecho, como si el mar hubiese querido devolverlo junto a su secreto. Lo que aún falta por revelar es lo que encontraron dentro del estómago del guerrero, restos diminutos de algo que ningún científico esperaba. Una pista final que conecta su muerte con las rutas imposibles del Atlántico Norte. Y esa revelación, la que escucharemos en el último capítulo, cambiará para siempre lo que creemos saber sobre el límite humano frente al mar. ¿Qué contenía el cuerpo del guerrero que no se hundió? ¿Y cómo podría probar que los vikingos llegaron mucho más lejos de lo imaginado? Capítulo 10. El último secreto del mar. Cuando los forenses del Museo Nacional de Islandia analizaron los restos internos del guerrero que no se hundió, esperaban encontrar solo restos orgánicos comunes. Pero entre las fibras del estómago, conservadas por el hielo, hallaron algo minúsculo, un grano de arena rojiza, distinto a cualquier sedimento islandés. El geólogo Howard Skar reconoció la composición inmediatamente. Contenía trazas de hematita y magnetita, idénticas a las encontradas en la bolsa de Groenlandia y en el embarcadero sumergido de Labrador. Era, sin lugar a dudas,
una partícula procedente del continente americano. De algún modo, este hombre había estado allí. Había cruzado el mar letal y regresado. Su cuerpo, sellado por el hielo durante un milenio, se convirtió en la prueba más silenciosa del viaje más largo jamás emprendido por un pueblo sin brújula. En su pecho, el fragmento del disco solar parecía simbolizar el cierre de un ciclo, el conocimiento del sol, el magnetismo, la flotación, todos los secretos del mar unidos en un solo cuerpo. El guerrero no se hundió porque su pueblo había aprendido a entender el océano, y cuando el mar finalmente lo reclamó, lo devolvió como testimonio. Este hallazgo, presentado oficialmente en 2025 en el Congreso Nórdico de Arqueología, no solo confirma la supervivencia técnica de los vikingos en aguas extremas, también redefine el sentido espiritual de su relación con el mar. Ellos no navegaban solo para conquistar, navegaban para no desaparecer. En las sagas se decía que quien mira al horizonte ve a los dioses reflejados en el agua. Hoy, la ciencia lo traduce así: quien aprende del mar, sobrevive a él. Cada descubrimiento, las pieles impermeables, los talismanes de magnetita, el disco solar, la bolsa americana, el embarcadero hundido, el guerrero conservado por el hielo, forma parte de un mismo relato, el de un pueblo que transformó el miedo en conocimiento. Y, sin embargo, el mar aún guarda secretos. En 2025, imágenes de sonar de alta resolución detectaron una nueva estructura bajo el hielo de Groenlandia Oriental, a más de 120 metros de profundidad. Los investigadores creen que podría tratarse de un barco intacto, sellado desde el siglo X. Si los análisis lo confirman, podría ser el primer navío vikingo transatlántico preservado completo, con sus artefactos y ofrendas originales. Tal vez, dentro de ese casco, aún oculto bajo la presión del hielo, duerman más respuestas sobre cómo los vikingos sobrevivieron al mar letal. O quizás, como sus propias sagas advertían, algunas verdades solo deben revelarse cuando el mar las devuelva por voluntad propia. ¿Y si ese barco bajo el hielo no es el último? ¿Y si aún hay más testigos del mar esperando contarnos que la era vikinga no terminó, solo se hundió más hondo de lo que imaginamos? El Mar del Norte fue su campo de batalla, su tumba y su maestro. Durante siglos creímos que los vikingos eran simples guerreros, saqueadores de costas frías, pero los hallazgos recientes, las pieles impermeables, los discos solares, los talismanes de magnetita, los flotadores de abedul y el guerrero que no se hundió, cuentan otra historia, una historia de observación, adaptación y resistencia. Donde otros pueblos temían al océano, ellos lo estudiaron. Donde el frío mataba, ellos lo aprovecharon. Y cuando el mar quiso tragarlos, aprendieron a flotar. Sus técnicas no fueron milagros, fueron ciencia ancestral. Sabían impermeabilizar con grasa de ballena siglos antes del primer abrigo moderno. Sabían leer el sol y la niebla sin brújula. Sabían usar el magnetismo antes de conocer la palabra magnetismo. Y sobre todo, sabían algo que el mundo moderno parece haber olvidado: que sobrevivir no es vencer al mar, sino escucharlo. El cuerpo del guerrero que no se hundió es el símbolo final de ese pacto entre humanidad y naturaleza. No era un héroe ni un santo, era un navegante que aceptó el miedo, lo transformó en conocimiento y confió en que el mar, algún día, lo devolvería a casa. Y lo hizo. Hoy, la arqueología está revelando que su legado no terminó en las costas del norte. Nuevas expediciones bajo el hielo de Groenlandia y Canadá buscan más restos, más mensajes, más respuestas. Porque si un solo guerrero logró volver, quizás no fue el único. Los vikingos dominaron el mar no por fuerza, sino por entendimiento. Y mientras el hielo siga retrocediendo y las corrientes sigan susurrando, aún hay voces esperándonos bajo las olas. El mar letal aún tiene cosas que decir. Solo falta que alguien, una vez más, se atreva a escucharlo. Y si creías que ya lo habías visto todo sobre los vikingos, espera a descubrir lo que viene después. Dale al siguiente video y verás cómo cada secreto que dejaron enterrado cambia por completo lo que creías saber de ellos.